Génesis capítulo 12, verso 10 al verso 20. Dice las Sagradas Escrituras: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Interesante historia, ¿no? La forma como Moisés compone la redacción de Génesis, lo hemos estado diciendo frecuentemente. Él tiene en mente un fin, o sea, no que él inventó esto. Estos son historias reales, pero él las diseña de tal manera que le quiere dar grandes lecciones al pueblo de Israel. Recuerden que Moisés escribe Génesis cuando él estaba guiando al pueblo por el desierto rumbo a la tierra de Canaán. Y Moisés diseña su narración de tal manera que el pueblo de Israel se vea como el pueblo que viene de la línea de la fe, que viene de la línea de la promesa, de la línea del pacto. Y entonces el pueblo de Israel, en este instante que Moisés escribe, está experimentando la liberación de Egipto. Están experimentando la peregrinación a Canaán, a la tierra prometida, pero él les muestra que esta peregrinación ya fue experimentada antes por el gran patriarca Abraham, y que de la misma forma como él fue llamado por Dios para que abandone una tierra, en este caso Ur, y vaya rumbo a la tierra prometida, a Canaán, igualmente Dios llamó a Israel para que abandonara lo que prácticamente ya era su tierra. Llevaban 400 años allí, ya tenían sus relaciones familiares, sociales, sus casas, sus bienes, aunque eran esclavos, pero Dios les muestra que su pueblo debe estar en el territorio que Dios ha establecido para ellos, que ellos no deben estar donde ellos quisieran, sino donde Dios quiere que estén, que su pueblo debe estar en el sitio designado por él. Esa fue la razón por la cual Dios llama a Abraham. Esa es la razón por la cual Dios llama a Israel. Y esa es la razón por la cual Dios llama a la iglesia. Recuerden, iglesia es la transliteración del término griego eclesía, y eclesía significa que literalmente los que han sido llamados afuera. La historia se vuelve a repetir. Dios llama a
a Abraham para que salga y vaya a la tierra designada por Dios para él. Dios llama a Israel para que salga y lleguen a la tierra designada por Dios. Y Dios llama a la iglesia para que salga del mundo y estemos en el lugar que Dios ha destinado para ella. Aunque la iglesia está en el mundo, ella ha sido llamada fuera del mundo. Fuera del mundo. Y entonces Moisés pone en conexión Egipto. Egipto con Abraham, Egipto con el pueblo de Israel. Egipto en la Biblia en ocasiones es símbolo del mundo. Del mundo. Y entonces Moisés hace esta conexión. Obviamente hay que recordar que en la Biblia Egipto, que ha sido un país crucial para el pueblo de la fe, no porque ellos crean en Dios, sino que Dios eventualmente los usó para protección del pueblo. Recuerden, Dios quiere preservar a un pueblo para sí, pero es un pueblo que no iba a tener la capacidad de sobrevivir en medio de la tierra de Canaán hasta cuando no fuera fuerte, y entonces Dios usa a Egipto. Y ellos durante 400 años crecen en medio de Egipto, pero al final Dios les muestra a este pueblo: Egipto los usé yo, a pesar de que son malos, los usé para protegerlos, y luego Dios hace que los egipcios se volquen en contra del pueblo de Israel y los esclavicen para mostrarle Dios a su pueblo que Egipto es el mundo. Que Dios puede usar si quiere al mismo diablo, pero el diablo no forma parte del pueblo de Dios. Recuerdan que después Dios usa nuevamente a Egipto para protección del Mesías. ¿Recuerdan? Cuando el evangelista, usando una declaración del Antiguo Testamento, dice: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, en primera instancia ese texto se refiere a que de Egipto sacó a Israel, luego que lo protegió, y de Egipto llamó a Cristo. ¿Por qué razón? Porque cuando el malvado rey Herodes deseó matar a todos los niños hombres de Belén, así como hizo Faraón, ¿no? Dios le pide a José que se escondan, ¿dónde? En Egipto, pero no le dice que se quede en Egipto porque es un símbolo del mundo. La iglesia está en el mundo y nos beneficiamos de algunas cosas del mundo, pero no somos del mundo. Y cuando estamos en el domingo congregándonos aquí juntos sin la gente del mundo, estamos diciéndole a nuestra alma: alma mía, esto es un anticipo de la Canaán celestial, donde vamos a vivir por siempre, lejos de este mundo malo y perverso. Entonces, al principio del capítulo 10, vemos cómo la fe en Abraham, aunque al principio se mostró un poco dubitativo, ¿verdad? Como que sí voy a irme de Ur, pero más bien quiero irme con la familia, con amistades. Pero luego vimos cómo la fe fue victoriosa. Abraham obedeció el mandato de Dios y se fue de Ur, abandonó la comodidad de su tierra y llegó a Canaán. Pero aquí en esta sección del capítulo 10, aunque él llega a la tierra prometida por Dios,
a la tierra en la cual iban a desarrollarse y a crecer su descendencia por medio de la fe, es decir, los descendientes de Isaac. Aunque en esa tierra algún día iba a caminar la verdadera simiente de Abraham, que es Cristo, esa tierra se volvió un poco hostil contra el padre Abraham. Y entonces Moisés aquí nos muestra la segunda prueba de la fe para este hombre. Hoy vamos a estar viendo liberación de Abraham en Egipto, la segunda prueba de la fe, y nos vamos a enfocar en 4 aspectos principales que nos muestra Moisés, que por cierto tienen una lección importantísima para nosotros hoy. En el versículo 10, la fe debió ser probada una vez más. Versículo 11 al 13, la prueba de la fe vino con una tentación, porque siempre las pruebas vienen con una tentación. Versículos 14 al 16, consecuencias de ceder a la tentación, y el verso 17 al 20, liberación final de la prueba y la tentación. Eso es lo que vamos a estar viendo aquí en Génesis. Así que vamos a empezar con el verso 10, que nos muestra la prueba de la fe. Miren lo que dice Moisés. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿En cuál tierra? En la tierra de Canaán, la tierra donde Dios quiso que Abraham fuera. Llegan y lo que los espera es hambruna. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. La fe, mis hermanos, la fe, la verdadera fe, siempre tiene que ser probada. Siempre, siempre, siempre. Y entonces, una vez que Abraham se radica en esa tierra, que luego Dios dice que fluye leche y miel, llega el hambre. Pero esto formaba parte de la prueba de la fe, porque la fe siempre será probada. No es cierto lo que dicen los sofistas de la teología de la prosperidad. Bueno, alguien puede que diga, pero ustedes, ¿por qué siempre hablan sobre eso? Porque son falsos creyentes, son falsos pastores, son falsos maestros, y la Biblia los denuncia y es nuestra responsabilidad hacerlo. Los sofistas de la teología de la prosperidad dicen que cuando una persona viene a Cristo, se acaban sus problemas. La enfermedad se va, la pobreza se va, todo lo malo se va y somos prósperos, sanos y ricos. Mentiras. Mentira, eso no es lo que la Biblia nos muestra. La realidad bíblica es otra. Dios mismo se encarga de probar nuestra fe cuando llegamos a Cristo. ¿Recuerdan la ilustración de Cristo de la semilla? Dice que cuando el predicador sale y siembra la semilla y la riega, ¿verdad? Hay semilla que cae en el camino, esa es cuando la persona ni lo escuchó, no le interesó. Pero está una que crece entre piedras y brota y crece rápidamente. Dice Cristo, se recibe con entusiasmo el evangelio, pero luego vienen las pruebas de la fe y se muestra que todo era vano. Bueno, la fe siempre debe ser probada. La fe crece en medio de las pruebas. En este caso, en medio de una hambruna. Bueno, se está pronosticando que este 2023 en Colombia va a ser un tiempo de sequía. Bueno, creo que ya estamos experimentando las
temperaturas, ¿no? Bueno, a lo mejor los precios de los alimentos se van a encarecer, no sé. Pero si viene, bueno, para algunos puede ser una prueba de nuestra confianza en Dios. Las enfermedades son una prueba de nuestra fe en Dios. Las guerras, un mal gobierno, puede ser una prueba para nuestra fe. Abraham está en la tierra prometida, pero las cosas no han de ser tan fáciles. Y entonces viene la prueba de la fe. Esto es lo que nos dice Moisés. Pero luego Moisés nos muestra que la prueba siempre viene con una tentación. Miren versos 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Recordemos esto. ¿Cuál fue el mandato que le dio Dios a Abraham? Sal de Ur a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y cuál fue? La tierra de Canaán. El mandato de Dios es: radícate en esta tierra, sin importar cuáles son las circunstancias externas. Pero ahora Moisés nos muestra que el patriarca recurre a tácticas y estrategias humanas, carnales. Abraham aquí no está confiando en el Señor de la promesa. Abraham en este instante no está confiando en la provisión de Dios, sino en la provisión de los egipcios. Y recordemos, como ya se los dije, Egipto es un tipo del mundo. Aquí Moisés no nos muestra que él levanta un altar y consulta a Dios si Dios quiere que vaya a Egipto. No, esta es una decisión personal. Recurre a su propia sabiduría para resolver un problema, yéndose en contra del mandato que le había dado Dios. Sus ojos estaban puestos en las circunstancias más que en Dios. Luego Dios le dice al pueblo de Israel en Isaías 31:1: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Esto fue lo que hizo Abraham. Bueno, no necesariamente bajar a Egipto era pecado. Como ya les dije antes, el pueblo de Israel tuvo que estar 400 años allí. Dios mandó a José, a su esposa y al niño Cristo para preservación allí, pero en todos estos casos hubo una orden directa de Dios. Recuerden que cuando Jacob es invitado por su hijo José para que se vaya a radicar en Egipto, Jacob no quiere. Y Dios mismo le ordena: no temas bajar a Egipto, porque yo los voy a preservar. En la debilidad de Abraham consistió de seguro en que él no buscó en este caso la voluntad de Dios, como tampoco la buscó en otros casos, que luego vamos a estarlos viendo. Él deseaba tranquilidad
deseaba prosperidad, aunque no estuviera en el lugar establecido por Dios. Entonces la prueba vino con una tentación. ¿Dónde se puede ver la tentación? En el pecado, en la mentira. Él cedió. Cuando él conviene con su esposa, aquel que Pablo dice que debe ser el santificador de la esposa, la lleva a que ella peque, mintiendo. Y le dice: dile a los egipcios que tú y yo somos hermanos. Luego, en otra oportunidad, va a decir: bueno, y es que en realidad tú y yo somos medios hermanos. Pero es que la realidad que prevalecía ya no era esa. La realidad que prevalecía es que eran esposos. Y entonces él lleva a su esposa a que mienta. Y usa la belleza de la esposa para sacar provecho de ella. Esto nos hace recordar ya algo que nos contó Moisés, ¿no? Cuando Dios le pregunta a Adán: ¿qué has hecho? Adán dice: mira, la belleza que me diste. Contrario a lo que dice Pablo, que el esposo debe amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Aquí no estamos viendo esto. Aquí vemos a un hombre que expone a la esposa y que está usando la belleza de la esposa para sacar provecho en medio del mundo. Pregunto: ¿qué hubiese pasado si el faraón se acuesta con la esposa de él? ¿Qué hubiese pasado? Ya era deshonrada. Mire, él tendría que buscarse otra. ¿Quién iba a ser la madre de la simiente? ¿Quién? Cuando somos tontos, exponemos tantas cosas por acudir a artilugios carnales, y eso es algo que se nos muestra aquí. Aquí se nos muestra que Abraham necesitaba mortificar su egoísmo. A él no le importaba si Sara iba a ser la madre de ese niño de la simiente santa, sino que lo importante es que él fuera el padre. Bueno, con cada prueba hay una tentación. No se te olvide esto. Cristo mismo, la simiente, quien viene de Sara. En las duras pruebas que tuvo que enfrentar en este mundo, le vinieron tentaciones. ¿Recuerdan cuando estaba con hambre en el desierto? La tentación vino. ¿Recuerdan cuando ya estaba a punto de ir a la cruz, que era una prueba muy grande? La tentación vino. Pero él, distinto a su antecesor Abraham, oró: aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. En cada prueba hay ¿qué? Hay una tentación. En cada prueba hay una. Y Abraham eligió tomar el asunto con sus propias manos. Exponer a su esposa con el fin de librar su pellejo. Eligió pecar antes de practicar su fe. Para que no me vayan a preguntar esto ahora al terminar, puede que alguien diga: ¿cómo es posible que una mujer de casi 75 años sea tan hermosa y atractiva que hasta el rey se la lleva para su harén? Recuerden que la esperanza de vida de una dama para ese tiempo era aproximadamente de 130 años.
Así que ella en este instante tiene aproximadamente 75 años, pero con la esperanza de vida es el equivalente a una mujer hoy de 35 años. Entonces ya eso es otro cantar, ¿verdad? Sí, porque ya hoy pues una dama de 75 años, pues bueno, no, ¿verdad? Ok, vamos. Hay un tercer aspecto que nos muestra aquí Moisés, y son las consecuencias de ceder a la tentación. Mire lo que dice el verso 14 al 16. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Es decir, Faraón le pagó una dote a Abraham, esa era la costumbre para ese tiempo, y Abraham, ¿qué hizo? ¿La aceptó? Sí. Él está recibiendo una especie de dote, aceptando él entonces que su esposa entrara a formar parte del harén del rey. Y se volvió rico, porque miren que recibió ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, dentro de ellas a Agar, asnas y camellos. Se volvió rico a costa del pecado, y es que la tentación tiene esa complicación. Al principio te muestra los fabulosos resultados. ¿Ves que no era tan malo como tú pensabas? Pero aunque él se volvió rico, de seguro era un hombre miserable durante todo ese tiempo. Durante todo ese tiempo en el cual su esposa estuvo en el harén del rey, Abraham tuvo que ser un hombre miserable. Su corazón no estaba bien con Dios. Estaba sufriendo las consecuencias de sus tácticas y estrategias humanas. Estaba lejos de Dios, del Dios que hizo pacto con él. Y por cierto, estas riquezas que obtuvo en Egipto luego le traen contratiempos. Recuerdan que luego hace que tenga que separarse de su sobrino porque las riquezas eran muchas. Y recuerdan que dentro de esas esclavas estuvo Agar, a través de la cual nace Ismael, y luego eso se convierte en un lío serio para él, Sara, y luego los descendientes de Ismael se mantienen en guerra constante con los descendientes de Isaac. Esas son las consecuencias del mal. Pero luego Abraham, siendo un hombre de fe, aprendió la lección, porque en Génesis 14, que lo vamos a estar viendo luego, cuando el rey de Sodoma le quiere dar de sus riquezas, él dice: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Esto lo aprendí en Egipto, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Aprendió la lección. Pero el punto al cual nos quiere conducir Abraham, y al cual deseaba conducir la historia, es el último punto: la liberación final de Egipto, porque esta es la conexión principal que él desea realizar con el pueblo de Israel. Y eso está desde el verso 17. Dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?
¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. No tenemos certeza cómo fue que el rey se enteró. Tal vez Dios, como luego hizo con otro rey, se le apareció en un sueño y le mostró esto, o tal vez la misma Sara se lo contó. No sé, pero Dios le deja ver a este hombre que él está metido con la esposa de aquel que es el padre de la simiente santa, del cual vendría el Cristo. Eso era algo terrible. Y entonces Dios envía plagas sobre Egipto. Envía enfermedades posiblemente, pero envió un mal que los afectó. Y eso nos muestra que cuando el creyente decide andar en pecado, hace miserable no solamente a él, sino a los que están alrededor de él. Y algo más, un incrédulo tiene que reprender al que luego va a ser reconocido como el padre de la fe. Y esto tuvo que ser duro para este hombre. Tuvo que sentirse aún más miserable que un impío tenga que reprenderlo por un pecado. Y que el impío diga, no me conviene tenerte cerca. Oiga, eso es grave, terrible. Este creyente, porque él es denominado el padre de la fe, era golpe tras golpe mostrándole a Dios cómo tomar decisiones sin consultarla con él trae consecuencias graves. Ellos debían estar sorprendidos, pero ¿qué clase de esposo es este? Dejar que su esposa se convierta en la moza del rey. Bueno, afortunadamente Dios intervino, ¿verdad? Y no permitió que el rey se acostara con Sara. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que a pesar de lo torpe que somos, nos deja que suframos ciertas consecuencias por ceder al pecado, pero nos libra de muchas cosas que pudieran ser aún más desastrosas. Y entonces Dios libera a Abraham y a su esposa de Egipto, y de nuevo él vuelve a la tierra de Canaán, a la tierra de la promesa, al sitio donde Dios desea que su pueblo esté. Esta es la historia. Pero como les dije al principio, Moisés desea realizar ciertas conexiones entre lo que experimentó Abraham, entre esta historia y lo que está experimentando el pueblo de Israel. Y Moisés quiere mostrarles que así como Dios liberó a Abraham de Egipto, de esta circunstancia particular en la cual hubo opresión. ¿Por qué razón? Porque él captura, por decirlo así, a la esposa, a una mujer de la simiente santa. La tiene encerrada en su harén. Y luego Dios tiene que enviar plagas para que el faraón se dé cuenta que esa mujer que él tiene capturada en su harén forma parte del pueblo santo, y que el pueblo santo no puede ser esclavizado. Y entonces aquí se hace la conexión con lo que pasó con el pueblo de Israel en Egipto, que ellos no podían mantener cautivos al pueblo santo, porque de ese pueblo santo viene la simiente santa, y esa simiente santa es Cristo, y Cristo no es esclavo de nadie.
Esa es la conexión que quiere presentar aquí Moisés al pueblo. Que Dios es un Dios que salva a su pueblo, aunque su pueblo no es tan santo ni tan perfecto como Dios quiere. Pero a causa del pacto, Dios lo libra. Y así hace Dios con nosotros hoy. Somos torpes, ¿no? Oh, sí, somos muy torpes. Y aunque vemos la lección una y otra vez en la Biblia, y nosotros mismos hemos sufrido por hacer las cosas a nuestra manera y no a las de Dios, y por aferrarnos a los avalorios del mundo que brillan pero que no son nada, y hemos sufrido las consecuencias de ello. A causa del pacto, Dios nos ha preservado. Pero no sigamos siendo torpes. Ya es hora de aprender la lección, ¿no? Abraham la aprendió, aunque luego volvió a equivocarse varias veces. Y todo esto nos muestra cómo la gracia de Dios se derrama frecuentemente sobre su pueblo gracias al pacto. Y recuerden que ese pacto en esencia es un nombre. ¿Cuál nombre? Cristo. Cristo Jesús. Por Él es que Dios nos guarda, por Él es que Dios nos preserva. Por Él las consecuencias de nuestras malas acciones no son tan terribles como debieran ser. Y por Él nosotros, así como nuestro padre Abraham, podemos venir una y otra vez al trono de la gracia, buscando perdón si venimos en arrepentimiento. Algo más. Egipto es el mundo. No se te olvide eso. Egipto es el mundo. Cristo vino a esta tierra y Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el llamado para salir de Egipto. ¿Cuál es la tierra prometida hoy? Es Cristo, porque Él dice: venid a mí. Estar en Cristo es estar en la tierra prometida. Y cuando estamos en Cristo y nos afianzamos en esa comunión con Cristo, ya no amamos al mundo. Seguimos en el mundo, sí. Comemos de las cosas que se dan en el mundo. Y el mundo, así como Egipto, en ocasiones puede que nos haga bienes y nos preserva. Pero nosotros no estamos amarrados a este mundo. Ya hemos salido del mundo. Cristo lo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Y aquel que se embarca en esta empresa deshonra al que lo llama si mira hacia atrás. Esta es una de las lecciones importantes que nos quiere dar Moisés el día de hoy. Y para los esposos, no repitamos la historia de Adán, ni tampoco esta historia de Abraham. No usemos a nuestras esposas para nuestro provecho personal. Imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo, quien no quiso sacar ningún provecho de ella, sino por el contrario, se entregó su vida por ella. Entregó su vida por ella. Y esposas, perdonen a sus esposos porque en ocasiones las hemos expuesto, así como Abraham hizo con Sara. Y oren por sus esposos. Cuando vayan a tomar una
decisión, como la responsabilidad final recae sobre el esposo, oren por él. Oren por él. Oh Dios, que la decisión que él tome sea conforme a tu voluntad, que él consulte, que él pida consejo. Si hacemos esto, la gloria de Cristo será magnificada. Amigo, tú estás aún en Egipto, aún estás en el mundo, aún formas parte de los egipcios, pero hoy Cristo te llama para que salgas. Cristo te llama para que salgas de allí. ¿Hacia dónde? ¿Hacia Él? Ven a Él, ven a Cristo, confía en Él, arrepiéntete de tus pecados, dale tu vida y gózate con el pueblo de Cristo que es la iglesia. Disfrutarás de la vida plena. Vendrán las pruebas, sí, por causa de Cristo, pero esas pruebas no quitarán el gozo que solo Cristo da y que nada puede quitarlo. Oremos. Padre nuestro, una vez más, gracias por tu palabra. Y gracias por este libro de Génesis, por todas las enseñanzas maravillosas que Él nos da. Oh Señor, esculpe estas verdades preciosas en nuestras vidas y llévanos a ser, no como Abraham, sino como la simiente de Él, como Cristo. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.